Milei, al que denomina, interesante sobre el rumbo que está llevando el gobierno, y el perfil político de Javier Milei, al que denomina populista de derecha, o un populismo de derecha. Nazareno, gracias por atendernos. Facundo, Diana te saluda. ¿Cómo estás? Facundo, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bueno, Nazareno, ¿cómo analizás los últimos días, ¿no? del gobierno, haciendo hincapié particularmente en la salida de Mondino, una de las tantas funcionarias que es echada casi de manera humillante, ¿no? por el gobierno? ¿Cuál es tu análisis de esta forma de conducir que tiene Milei? Bueno, en definitiva estamos viendo un aspecto más de la falta de gestión de Javier Milei. Reiteradas veces he dicho que peor que un mal plan de gobierno es uno que no tiene gestión, y creo que en ese aspecto Diana Mondino sufrió la falta de directivas del presidente, a lo que tenemos que sumar que probablemente lo que haga que se destaque su tarea o el legado que deja es haber intervenido reiteradamente para arreglar temas que generó el propio presidente, como las cuestiones con Brasil, China o mismo el caso venezolano. Claro. Recordemos lo siguiente, que Javier Milei realizó 14 viajes al exterior, de los cuales podemos decir que 13 fueron en su calidad de presidente, uno cuando apenas estaba recién electo, sí. Pero el número de 14 viajes podemos afirmar que 10 fueron prácticamente de placer y 6 a los Estados Unidos. Ahora, cuando vamos a analizar en qué consistió cada uno de esos viajes, nos vamos a dar cuenta que apenas lo eligieron presidente, se subió a un avión que en principio era el que había pagado el nuevo canciller, por lo cual quedó en una zona bastante gris toda esa situación. Nunca se terminó de explicar bien si hubo ahí algún tipo de favor de por medio. Sí. Y que en ese viaje no solamente fue relevante el tema de cómo se transportó, sino también la impresión que dio en la Casa Blanca cuando fue recibido tanto por el ex asesor presidencial Juan González o el director para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, Brian Nichols. En ese momento ya había una imagen bastante dudosa de lo que podía dar Milei como presidente. Ahora bien, creo que eso se materializó el día que asumió, porque de lo que pueda decir el aparato de comunicación presidencial, nos damos cuenta que solamente vinieron 8 presidentes a la asunción de Javier, sí. Y ninguno de relevancia. Claro. Con lo cual habla de que se trata de un outsider, pero un outsider en el mal sentido de la palabra. Sí. No lo toman en serio. Sí. De estas visitas, la única que se pudo destacar en su momento fue la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que en realidad era nada una prueba para que le pedía a Occidente, a Javier Milei, que le contara de qué lado estaba parado de la historia. De todas maneras, eso no avanzó mucho más, porque en definitiva la promesa que había hecho en su momento de transferir 2 helicópteros de origen ruso que tenemos parados todavía hoy en la provincia de Buenos Aires, no fueron enviados a Ucrania. Bien. Pero cuando empezamos a abordar el resto de los viajes nos damos cuenta que hizo en el a Davos, lejos de traer inversiones, lo único que logró fue dar un discurso y enseñarles capitalismo a los empresarios más poderosos del planeta. Luego fue a Israel, donde se fue con la promesa, nosotros lo recordamos por sus lágrimas en el Muro de los Lamentos, porque tampoco ha dejado ninguna huella su entrevista con Benjamín Netanyahu, el premier israelí, y además Diana Mondino tuvo que intervenir para aclarar de que la mudanza, la transferencia de la embajada argentina en Israel no podía materializarse en Jerusalén, precisamente porque Milei desconocía cuestiones básicas en cuanto al funcionamiento del Congreso y de la importancia que tenía eso para poder materializar algo que Israel no le estaba pidiendo. Claro, papelón tras papelón. Sí. Luego
Luego tuvimos el primer viaje a Roma, que lo recordamos por la foto con la hermana en el Coliseo. Sí. Que en realidad fue tal vez lo más significativo, porque después vino el encuentro con Giorgia Meloni, que aquí lo recordamos por los comentarios de la comunicación de los streamers de Milei sobre el romance, entre comillas, ¿no? Porque él no trajo ningún acuerdo, No. y probablemente los medios lo recuerdan porque andaba con zapatos más grandes que su talle. Con el Papa Francisco probablemente fue ahí relevante porque veníamos de un presidente que le decía al sumo pontífice, que era el que prácticamente usurpaba o que era el representante del maligno en la tierra, como para coronar ese viaje, en el Vaticano lo anunciaron a Karina como la primera dama o la esposa de... Claro. La agenda internacional de Milei realmente ha sido entre trágico y cómico. Claro, Sí, claro. Totalmente. Ahora, Nazareno, ayer hablábamos con Guillermo Justo Chávez, que fue jefe de gabinete de Cancillería durante la gestión de Alberto, y él analizaba lo siguiente, decía, bueno, a Milei da la sensación que le interesa más el reconocimiento internacional desde su punto de vista de la fama, de que lo aplaudan, que los intereses propios de la Argentina, que ir a defender los intereses propios de la Argentina. Bueno, un poco es en resumen lo que vos señalás recién, ¿no? Pero mirá, tenés el caso de Brasil, con el cual se peleó con Lula, Sí. nos ha costado un año de gestión de cosas que no podemos hacer con el Brasil, más allá de que fue el propio Brasil el que asume los intereses de la República Argentina en Venezuela, gestión que realiza en este caso Diana Mondino, porque Milei no estaba en condiciones, durante las elecciones por las personas que estaban asiladas, claro, en nuestra embajada. Claro. La cuestión venezolana, esas peleas por Twitter con Nicolás Maduro, que nada nos aportaban más allá de la cuestión de egos de Javier Milei, porque ahí hay una cosa que tal vez la gente no sabe. Nosotros teníamos gente que pidió asilo del equipo de María Corina Machado en Venezuela, Sí. y por declaraciones de Javier Milei, esta gente no pudo escaparse de Venezuela porque quedaron presos en el momento que nuestro presidente abrió la boca. Claro, qué irresponsable. Bueno. Gente todavía está hoy en el edificio argentino a cargo ahora del gobierno del Brasil. Chile, cuando él irresponsablemente hablaba sobre no hacer negocios con comunistas porque él no rebajaba no vendía su moral, y costó, pero una pelea tremenda que finalmente acabó en una charla entre el embajador de ese país, claro, viajes de Mondino, viaje de Mondino a China incluido, y finalmente una declaración en la cual dicen, bueno, no, en realidad los chinos son muy copados porque nos renovaron el swap, No. y que le valió en contrapartida el enojo del Departamento de Estado y del propio Donald Trump, porque hay un tuit o un par de tweets muy sugestivos del candidato a presidente republicano, en el cual prácticamente lo trata de idiota nuestro presidente. Claro, claro. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo está toda esta sumatoria? Les doy otro caso más, el de la base de tecnología dual, a la que nosotros llamamos base militar china en Neuquén. Milei, que un montón de pasos y contramarchas, tema que acabó en una supuesta visita o inspección de la cual prácticamente no hubo resultados o no se publicaron qué es lo que pasó ahí, para no seguir agravando la situación con los chinos. Otro caso más, el de la base o futura base o puerto logístico en Ushuaia, en el cual la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, se lo llevó de las pestañas a la 1 de la mañana
para que declarara cuál iba a ser el futuro de esa instalación, claro, y que sí, finalmente no iba a terminar en manos chinas. Claro. sí. Entonces, vamos uno por uno. El encuentro con Donald Trump, que tanto se festejaba en las redes, porque también esta cuestión de la comunicación En redes sociales. del de Milei, que un día te dicen que levantan el cepo, otro día que se encuentra con uno, con otro, y que en realidad no se materializa en absolutamente nada. No es real. Tuvo varias reuniones con el club de amiguitos de la CEPAC, donde Donald recibió en una esquina oscura, como para no darle mayor trascendencia al encuentro, y que nuestro presidente era casi como un niño diciendo Mr. President, y se emocionaba. Lo recuerdo. No. El viaje de placer o para recibir el premio al mejor amigo, tanto en Miami como en Texas, donde hizo la visita guiada a Tesla, viaje a Silicon Valley, que también fue como un premio a un niño que quería conocer personalidades, pero que más allá de todo el ruido que había en Twitter, nunca se materializó en nada importante. Bueno. Viaje a la cumbre de Vox, lejos de integrarse al mundo, lo aparta, porque lo constituye como parte de este club de derecha, pura y dura, que en realidad no tiene que ver con lo que el mundo está esperando de Argentina. El viaje a tanto a Italia como a Suiza, por caso la cumbre del G7, sí, donde al final de la cumbre él fue tachado de todas las fotos oficiales. Cuando uno revisa las publicaciones del evento más las de la Premier italiana, él no aparece. En junio el viaje que fue Madrid, Hamburgo y Praga. En Madrid recibió Díaz Ayuso, pero convenientemente porque en ese momento ella tenía una fuerte pelea con Sánchez. En Hamburgo lo recibió finalmente 5 minutos Olaf Scholz para recordarle que tenía que ocuparse de los más necesitados. O sea, fue más bien un reto, una reprimenda, más que un encuentro como para avanzar en algún punto. En Praga, donde él dijo que merecía el premio Nobel, horas o minutos después de haberse reunido con un grupo de grandes millonarios, de 1000 millonarios, los cuales obviamente nunca tuvimos noticias de ellos después de semejante declaración. Sí. Nuevamente el viaje en Brasil a la CEPAC, también para reunirse con los amiguitos, porque hasta este punto seguimos con una relación con Lula que está sin ninguna posibilidad de poder avanzar. El otro viaje al retiro espiritual en Estados Unidos, en la conferencia de Sun Valley. El caso de Francia, que luego de las declaraciones de Victoria Villarroel, la hermana en ese momento empezaba a reemplazar a Diana Mondino, y puso de ir entre comillas, a manguear una entrada para ir a las Olimpiadas, porque en realidad todos los presidentes fueron de su embajador, porque nosotros pedimos una reunión privada con Emmanuel Macron, y del lado tenías al embajador, a la hermana, a Wertheim, que actual canciller, que en ese momento era embajador en los Estados Unidos. Imaginamos que lo hizo porque formaba parte del COI, pero en realidad no tenía nada que ver en esa mesa, y al presidente. Luego vino el viaje a Chile, que también otra reunión de amigos. Y finalmente tenemos el viaje a Estados Unidos para hacer esta presentación o participar de la apertura de sesión en Wall Street, y el discurso que nadie le pidió en Naciones Unidas, donde él se plantea que es el gran aliado de los Estados Unidos y de Israel, y que finalmente eso no le aportaba nada, porque era un discurso que no solamente lo dio en total soledad, porque si se comparaba con el de Ignacio Lula da Silva, tenía un pleno de Naciones Unidas completo, reventaba de gente. Milei estaba solo, es decir, el mundo hace rato le dio, a ver, si bien le pone una ficha no a Javier Milei, sino a la sociedad argentina, que dice, miren, hay una etapa que quedó atrás, nosotros queremos ir a un nuevo país
capitalista, con fuertes instituciones republicanas, seguridad jurídica, etcétera. El discurso de Milei no termina de convencer. Claro. Y ahí rápidamente nos damos cuenta, efectivamente, cuántas inversiones hubo anunciadas, cuántos encuentros con verdaderos líderes mundiales tuvo Javier Milei. Sí. Entonces, cuando uno profundiza, te das cuenta que no es efectivo lo que viene haciendo. En política, a ver, vemos que no hay gestión prácticamente en ninguna de las áreas del Estado, que no consolidar un gabinete. Pero dentro específicamente de lo que es la política exterior, es un discurso pobre, como lo dijo su maestro Hans Hermann, perdón el apellido, me sale López, Hoppe. Lo cual dijo, Javier Milei tiene el discurso de un adolescente en materia internacional. Claro. Entonces, hoy nos damos cuenta que fuera de lo que es el apoyo de los adolescentes, fuera es del público que compone su núcleo duro, que creen absolutamente todo y están convencidos de que Milei es Superman, más allá de que la editora de DC Comics y el dibujante le digan, no, miren, no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Lo opuesto totales. Claro. Ahora, la identificación, los lineamientos con Israel y Estados Unidos, extremadamente carnal, ¿no? Y también... inútil, porque no sirve para nada. No supo resolver absolutamente ninguna de las necesidades que le plantea Occidente. Él no resolvió hasta ahora la cuestión del puerto de Ushuaia, él no resolvió la cuestión de la base china en Neuquén, ni de la base en el Leoncito en San Juan, ni de las antenas que están instalando en Río Gallegos, ni tiene resuelta la cuestión de la hidrovía, ni tiene resuelto la cuestión de la custodia del espacio aéreo, porque recordemos que los famosos aviones F-16 es una gestión que se viene haciendo desde hace varios gobiernos atrás, y que Javier casi pierde sobre la hora esa oportunidad de compra, porque también tenemos que decirlo, Estados Unidos prácticamente nos regaló esos aviones. No, cuando desde algunos sectores de la oposición dicen que hicimos una compra, que no tenemos el dinero, no, el primer avión se paga a partir del primer año de firmado el contrato. Es decir, cuando el mundo ve que nosotros no resolvemos, tratan de ayudarnos. Claro. Sí. No resolvió la cuestión del 5G, no resolvió la cuestión importantísima de la pesca ilegal en el mar continental. También, sí, es real eso. No avanzamos en ningún convenio o acuerdo para libre comercio, o acuerdo, miren, ni siquiera libre comercio, acuerdo para pymes a nivel internacional para activar a las pequeñas empresas, que son las más lastimadas por este ajuste que hoy no tiene sentido, porque nos estamos dando cuenta que evidentemente ni el superávit es tal, ni que la inversión no está repuntando, que tenemos una destrucción todos los meses, no solamente del consumo masivo, es decir, de los supermercados, sino inclusive de la venta de combustibles, porque nosotros vemos las ventas de combustibles caen todos los meses, y que es tal vez el principal indicador de que la economía no arranca. Nos están tratando de vender de que esto se está activando, pero no está ocurriendo. Y que, decime, Diana. Nazareno, en conclusión, también lo que dice Facu, él plantea toda esta postura de una vista en pos de lo internacional, y acá obviamente siempre hace agua. Ya sabemos que en el manejo que tiene él como presidente tiene muchas falencias, es como un nene que está jugando a los jueguitos, que no sabe cómo manejar las fichas. Y en el plano internacional, como bien decís vos, Nazareno, hizo un montón de cosas y cada vez nos está dejando de lado.
los países los tienen en consideración como país por lo que hemos hecho, por un montón de relaciones y demás, internacionales, vínculos con otros presidentes, pero en sí, la imagen y la figura de Milei, en conclusión, no nos estaría ayudando a nosotros como país, porque no hubieron inversiones, no hay una cuestión de relaciones que ayuden a mejorar la situación de nuestro país que estamos viviendo en sí. Vos fijate, del lado de los Estados Unidos no hay interés, porque es evidente, el presidente de los Estados Unidos no lo invitó a visitar ese país de manera oficial. Sí. El candidato que podría llegar a la presidencia y de quienes están, digámoslo, el gobierno está esperando a que gane Donald Trump para un préstamo salvador. Y del lado de los republicanos, lo que me a ver es sobre Javier Milei, porque su jefe de gabinete fue una persona que estuvo involucrada en algo muy feo en términos políticos, con el principal asesor del americano, con Mauricio Claver Carone, en el ámbito del BID. Entonces, eso nos muestra de que Javier, por un lado, en los Estados Unidos está parado en ningún lado. Sí. Del lado de Israel, poco tiene para aportar, porque Israel tiene su propia agenda, le vienen bien los apoyos externos, pero Argentina no juega ningún papel en ese caso, y estamos peleados con Brasil, con China, con Rusia. Pregúntenle a los rusos cómo les fue en las reuniones con los miembros del gobierno. Pues más adelante la prensa va a indagar sobre los vínculos del entorno de Milei en relación a los distintos países que hoy están peleados con Argentina. Sí. Y probablemente terminen todos agarrando la cabeza de las cosas que fueron, o los disparates que fueron ocurriendo. Sí, es lamentable lo que estamos pasando. Dios mío, tremendo. Nazareno, te agradecemos un montón, siempre completo, preciso, detallado. Un gustazo tenerte al aire con nosotros. Un placer. Esperemos que el presidente no siga arrastrando las ideas de la libertad a lo que la gente pueda pensar que es un basurero. El liberalismo es otra cosa, esto es populismo de derecha. Bien. Buenísimo. Gracias, Nazareno. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Chao, nos vemos.